haces aquí, chiquis? ¿Eh? ¡No! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Eh? Ah, bueno, claro. Se me olvidó que íbamos a hacer un video, chiquis. Espantas, no mames. ¿Cómo están, acosadores? Pues vamos a hablar acerca de este libraco Soy Leyenda del pinche Richard Matheson. ¿Qué se puede decir este libro, carajo? Pero antes de empezarlo, un par de saludos muy grandes para el Chaparro. Saludos, Chaparrín. Y para Yasmín. Pásensela chingón. Soy Leyenda de Richard Matheson. Este libro fue publicado por primera vez en 1954 y hoy en día me parece que es el más representativo del autor. Hasta donde mi conocimiento me permite saber, ya se han hecho 2 adaptaciones fílmicas, una protagonizada por Charlton Heston, me parece que la película se llama El Hombre Omega, película que no he visto pero sí tengo ganas de ver, y la otra más famosa protagonizada por Will Smith. En el libro conocemos a nuestro protagonista Robert Neville, que es el último hombre de la Tierra, superviviente de una guerra bacteriológica que ha terminado convirtiendo al resto de la humanidad en vampiros. Ahora que lo digo en voz alta suena muy tonto, pero dentro de la narrativa así funciona, ¿no? Es como ¿de dónde salió esto, no? Una guerra bacteriológica que termina convirtiendo a toda la humanidad en vampiros. Es como decir una guerra que terminó convirtiendo a todos en hombres lobo, o que terminó convirtiendo a todos en velociraptors, o que terminó convirtiendo a todos en Nicolas Cage o algo por el estilo. Pero bueno, el autor eligió vampiros. Hay que tomar en cuenta que fue escrito a mediados de los 50, entonces estaba toda la paranoia de la Guerra Fría, de los comunistas. Entonces es mera suposición que Richard Matheson estaba planteando los temores que tenía acerca de la invasión rusa y que los vampiros representan a los comunistas o algo así, pero no sé, tal vez estoy sobreanalizando la situación. Bueno, dentro de estas páginas seguimos a nuestro protagonista, que más que nada se centra en su rutina del día a día. Durante el día, Robert Neville se encarga de buscar y matar a la mayor cantidad de vampiros que pueda, y durante la noche tiene que esconderse en su casa soportando el asedio de los vampiros que lo van a buscar a su hogar. Le gritan de groserías, le hacen señas obscenas y le avientan piedras a su casa. De hecho, Robert Neville en algún momento tenía una mirilla por donde se ponía a observar a ver qué desmadre hacían los vampiros, pero dejó de hacerlo porque las mujeres vampiros, cuando se dieron cuenta que los estaba observando, ellas se levantaban del vestido para exponer sus partes íntimas e incitarlo a que saliera, porque Robert Neville ahora pues se ve forzado a vivir una vida de celibato. Entonces, pues más que nada seguimos esta rutina de su día a día en la que tiene que estar fabricando las estacas, porque los vampiros aquí descritos son vampiros de la vieja usanza, son vampiros que se mueren clavándoles una estaca en el corazón, que no soportan el agua bendita, que le tienen miedo a los espejos, que se mueren por la luz del sol, que los repele el ajo y cosas así. Entonces es también un poco absurdo, y de hecho el propio Robert Neville en algún momento se hace esa pregunta de que qué tienen que ver esas supersticiones de las cosas que alejan a los vampiros y en principio fueron creados por un virus, una bacteria. Entonces como que sí es un poco absurdo. Es como si el propio autor se diera cuenta de lo ridículo que es el mero concepto de que toda la humanidad se ha convertido en vampiros y lo empieza a sobreanalizar, porque también Robert Neville en algún momento piensa que verdaderamente son criaturas muy patéticas y muy débiles, ya que se pueden morir inclusive con la pura luz del sol. Entonces, ¿qué clase de amenaza representa eso? También se hacía una pregunta de que cuando se supone que un vampiro muerde a otra persona, esa otra persona se convierte en vampiro. Entonces ahora ya toda la humanidad se ha convertido en vampiros, y entonces él se pregunta ¿y qué chingados comen? Lo cual es una pregunta que también es un poco graciosa, pero es muy válida, porque si ahora toda la humanidad se ha convertido en vampiros, pues de verdad, ¿qué chingados comen, no? El problema es que el autor no lo analiza muy a fondo, como que deja la pregunta en el aire y no le explora a profundidad como me hubiera gustado, porque yo creo que hubiera quedado como un tipo de sátira a las novelas regulares de vampiros. Yo creo que si el director Wes Craven en su tiempo hubiera hecho una película de este libro, hubiera quedado bien chingona, porque Wes Craven combina muy bien lo que es el terror y la sátira. Ya ven lo que hizo con su película de Scream, en donde él mismo expone ciertos clichés de las películas de terror y se burla de ellas, pero al mismo tiempo esos mismos clichés de los que se burla los coloca dentro de su película, y es una película que está muy bien equilibrada y que funciona porque por un lado está haciendo reír con esa sobreexplotación de los clichés
de las películas de terror, pero por otro lado es una película que funciona muy bien porque tiene un buen suspenso. Carajo, ya cuántos años tiene esa película y todavía me parece espeluznante ese inicio que tiene con Drew Barrymore. Entonces, yo creo que un director así sí hubiera hecho un excelente trabajo con este libro de Soy Leyenda, pero bueno. Otro problema que tengo con respecto a este libro es que dentro de la historia conocemos un par de flashbacks que tiene Robert Neville acerca de su vida antes de que se desatara esta pandemia. Entonces conocemos que él tenía una esposa y tenía una hija y tenía una vida normal, pero en algún momento estalló la guerra, entonces también estalló este virus y todo se fue al demonio. Entonces, los flashbacks que tiene son endemoniadamente interesantes porque nos plantea todo el miedo que tiene. De hecho, en algún momento pone cuando su esposa se enferma y los dos están temerosos porque no saben si es este virus del que su mujer se ha enfermado, y aparte las personas que están muriendo por este virus tienen que ser llevadas a una hoguera para ser incineradas al instante. De hecho, aquí se menciona que las personas que estaban llevando a sus seres queridos que morían por esta enfermedad y trataban de enterrarlos en un panteón eran abatidos a balazos por la propia policía. Entonces yo lo leo y digo, no mamen, se ve que el desmadre sí se desató bien cabrón. Aparte de todo este miedo que todos tenían porque no sabían de qué trataba este virus, y aparte de que mencionan que fue por una guerra a nivel mundial, por una guerra bacteriológica, yo me intereso mucho por eso. Yo quisiera saber cómo fue que empezó, quién empezó la guerra, cómo fue que la iniciaron, cómo se desarrolló y cómo terminó, pero una vez más son flashbacks y la historia se centra más en cuando ya se desató el desmadre. Entonces me hubiera encantado que este autor hubiera escrito una precuela de cómo fue que empezó esta guerra bacteriológica y cómo fue que se desarrolló y cómo fue que empezó a sucumbir la gente, las primeras víctimas por esta pandemia, porque pues aquí ya se centra cuando toda la humanidad ya está convertida en vampiros, ya nada más queda un solo hombre que está tratando de sobrevivir. Entonces, honestamente es un libro clásico, tiene muchos fans, pero a mí no me parece que sea la gran cosa, no me malinterpreten. Es un buen libro, me gustó, es entretenido, pero no me parece que sea la gran cosa. Me parece mucho más interesante los flashbacks que tiene acerca de cómo se empezó a desarrollar este desmadre que el desmadre ya de lleno en sí. Ah, hay que tomar en cuenta que también la película tiene muchos fans. Yo me acuerdo que cuando salió ta madre en el trabajo todos me decían que tenía que verla, que estaba bien chingona, que estaba bien perrona, pero yo me acuerdo que veía las escenas en la televisión y se veía gacha, ¿no? Porque los vampiros se veían regachos, todos hechos a computadora, bien falsos. Y aparte también habían unas escenas en donde aparecían unos leones y unos venados y también se veían a computadora bien del nabo. Entonces yo dije, así se ve toda la película. Entonces me daba flojera verla, pero cuando la vi finalmente me entretuvo y entendí por qué a todos les gustaba, pero la película tampoco me pareció que sea la gran cosa. Lo cual es una lástima porque todas las escenas en donde Will Smith está solo en Nueva York y en donde hay escenas en donde se ve cómo están sacando a toda la gente de Manhattan son escenas que están muy bien hechas, muy bien logradas y de verdad requirieron mucho esfuerzo y trabajo. Entonces ya cuando llega la hora de que nos muestran a los jodidos vampiros en la película, se ven horrendos, se ven gachos. Entonces se supone que los vampiros son la estrella, es el conflicto principal en el cual se tiene que desarrollar la historia, y ya cuando nos los muestran se ven recutres. Santo cielo, en la película es mucho más interesante y entretenido ver a Will Smith interactuando con un perro que interactuando con los jodidos vampiros. Pero bueno, aún así tampoco estoy diciendo que sea una mala película, que sea aburrida o que no me haya gustado. Me gustó, es buena, me entretiene, pero no considero que sea la gran cosa. Ni el libro ni la película me parecen la gran cosa, pero entiendo muy bien por qué tienen tantos fans. De hecho, hay mucha gente que se toma esta historia demasiado, demasiado en serio. Hay gente inclusive que le gustó tanto la película que quisieron leer el libro original, pero cuando lo leyeron no les gustó porque son diferentes. Entonces también hay gente a la que le gustó este libro y cuando salió la película del Will Smith y la vieron, la odiaron a muerte porque cambiaron el final. Hay que tomar en cuenta que la película también es muy polémica por tener dos finales, de la cual los fanáticos discuten mucho a ver cuál es el final más chingón. Pero nada más en el libro se explica por qué se llama Soy Leyenda, y hay que tomar en cuenta que ninguno de los dos finales que tiene la película es el final descrito en el libro, y nada más en el libro viene aquí la explicación de por qué se llama Soy Leyenda, y ya cuando lo lee uno dice, ah, qué chingón se la supo el autor. Me gusta ese giro final que dio, y yo creo que sí, nada más por ese giro y por esa explicación vale la pena el libro en general, ¿no? Aunque algo que también me gustó mucho de la película del Will Smith, y no sé si era parte de la idea del director o fue una coincidencia, es que en la película nos mencionan que este virus se desató porque aparentemente encontraron la cura contra el cáncer. Entonces, 3 años después, a la humanidad
queda destruida y hay que tomar en cuenta que hay muchas personas que dicen que el mayor cáncer que hay en el planeta es la propia humanidad. Entonces, cuando pusieron la vacuna contra el cáncer, se acabó la humanidad. Entonces, ¿la vacuna falló o verdaderamente funcionó? Ah, entonces, sí son fanáticos de las historias de vampiros, si les gustan las historias de terror, si les gustan las historias de soledad, si les gustan los libros de Richard Matheson o si ya vieron la película, cualquiera de esas adaptaciones fílmicas y les gustó, pues rífense el libro, ahí me ponen en los comentarios qué tal les pareció, si les gustó, si no les gustó, ya lo dije, ni el libro ni la película me parecieron la gran cosa, entonces es muy difícil para mí también decir que me gustó más, si la película o el libro, porque ambos me entretienen, pero ninguno de los dos me parecen la gran cosa, pero aún así entiendo por qué a tanta gente le fascina tanto esta historia de soledad y esperanza y vampiros. Entonces, Soy Leyenda de Richard Matheson. Hay que tomar en cuenta que pues toda adaptación fílmica que está basada en un libro pues tiene que llevar cambios, ¿no? Y a mí no me molesta que sean muy diferentes los dos medios porque son dos medios distintos de conocer una misma historia. Entonces esas diferencias que tiene un libro y una película son lo que para mí, en mi opinión personal, es lo que hace verdaderamente interesante conocer esos dos puntos de vista muy distintos de una misma historia. Por ejemplo, aquí en el libro Robert Neville ni siquiera es negro, ¿no? Es un hombre completamente caucásico, aparte de que en el libro no es un virólogo, el cabrón ni siquiera sabe cómo usar un microscopio. En algún momento Robert Neville se consigue un microscopio y lo trata de manipular, pero no puede, se desespera y lo termina rompiendo de puro coraje, ¿no? Y aparte, pues me gusta la curiosidad de Robert Neville porque él se pregunta, ya que son vampiros a la vieja usanza y los vampiros le tienen miedo al crucifijo, él se pregunta, chingados, si los vampiros ahora están a nivel mundial, ¿cómo diablos reacciona un vampiro maometano o judío o ateo a una cruz cristiana? Pero de nuevo, hace la pregunta pero no la explora a profundidad. Es como si el autor se hubiera dado cuenta de lo ridículo que es su propio argumento, pero nada más lo deja así al aire, ¿no? Como que se lo deja de tarea a cada uno de los lectores. Y yo creo que la más grande diferencia que hay aquí es que pues Robert Neville no tiene una esposa calva, ¿no? Oh, oh, ok. Wow. Ok. Ok.